días, bienvenidos al seminario del día de hoy. Hoy nos acompaña 3 personas que nos estarán dando este seminario tan interesante que tenemos. Primeramente estará la doctora Sandra Romero Hidalgo, quien es egresada de la carrera de Actuaría de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó una maestría en bioestadística en la Universidad de Waterloo, en Ontario, Canadá, y un doctorado en Ciencias Biomédicas en la UNAM. Desde 2010 es investigadora en Ciencias Médicas en el Departamento de Genómica Computacional en el INMEGEN. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación está enfocada a implementar estrategias bioinformáticas de genética de poblaciones para estudio genómico de alteraciones metabólicas y enfermedades autoinmunes. En 2018 propone y coordina la parte científica del proyecto Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, y actualmente del proyecto Mitocondria Inmersión en el linaje materno. Y de manera reciente, su interés está enfocado en explorar los mecanismos moleculares involucrados en la práctica de técnicas de mente y cuerpo como estrategia de bienestar y promoción de la salud. Nos acompaña también el ingeniero Abraham Vega. El ingeniero es ingeniero mecánico titulado por la UNAM. Después de ejercer como ingeniero en la industria farmacéutica por varios años, se integró en el estudio de Shingen, espero haber pronunciado bien, para mejorar su calidad de vida. Convencido de los beneficios de esta práctica, ha dedicado los últimos 18 años a practicar, difundir y formar instructores. Se certificó como instructor de Xin Qing en Beijing, China. Junto con su esposa Andrea Muñoz ha impartido más de 165 cursos a más de 5,000 personas en las principales ciudades de la República Mexicana, en Argentina, Chile y Perú. Ha realizado 5 viajes a China para la formación de nuevos instructores, 17 retiros, 94 prácticas mensuales y dirige prácticas en vivo vía Zoom casi todos los días. Y por último presento a la doctora Alejandra Ruiz Contreras. La doctora Alejandra Evelyn Ruiz Contreras es profesora titular de la Facultad de Psicología. Realizó sus estudios de licenciatura en Psicología en esta facultad y es egresada del doctorado de Psicología en el área de Neurociencias de la Conducta por la UNAM. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene más de 20 años de experiencia. Ha dirigido más de 20 tesis de nivel de licenciatura y doctorado. Ha colaborado en investigaciones sobre la vulnerabilidad a las adicciones y cómo las adicciones se asocian con cambios en la función cognitiva. Pertenece a diversas sociedades científicas nacionales e internacionales, destacando la Sociedad de Neurociencia. Doctora Romero, gracias. Hola, buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, además de este instituto, del instituto, del auditorio, que pues a mí no me había tocado el privilegio de presentar en este auditorio, o sea que me parece un buen augurio. Y bueno, con mucho gusto les queremos presentar un panorama general de este proyecto que iniciamos a finales del año pasado en colaboración con el ingeniero Abraham Vega y la doctora Alejandra Ruiz Contreras, que están aquí presentes y me van a acompañar presentando los resultados. Bueno, el ingeniero Abraham Vega nos va a dar una introducción sobre la técnica y la doctora Alejandra Ruiz nos va a presentar los resultados que ella obtuvo de este proyecto. Bueno, me gustaría empezar por dar una muy breve introducción antes de cederle la palabra a Abraham sobre en dónde se ubican estas técnicas de mente y cuerpo, ¿no? Dentro de la medicina occidental hay un área que se conoce como la medicina alternativa y complementaria, que son los conocimientos, capacidades y prácticas que no forman parte propiamente de la medicina occidental o la medicina convencional, pero que participan, pero no están del todo integradas, digamos, en el sistema de salud. A estas prácticas de mente y cuerpo, entre ellas están, por ejemplo, la meditación, está el yoga, que son las técnicas más evaluadas en la literatura, y también técnicas como el tai chi y el qigong, que es, digamos, el objeto de este proyecto, y en particular, pues sería esta práctica de Qin en qigong, que yo no les voy a dar ninguna introducción, sino les dejaría a Abraham que les dé esta introducción para que
para que se queden con una idea más clara de qué es y cuáles son sus principios. La Organización Mundial de la Salud reconoce a la medicina alternativa y complementaria como uno de los pilares de la prestación de servicios de salud, e incluso desde el 2002 ha generado políticas, estrategias, documentos en donde se plantean estrategias para generar políticas, seguridad, eficiencia, calidad, acceso y uso racional de estas técnicas o estas prácticas. Se ha documentado el efecto positivo que tiene en el bienestar humano, tanto mental como físico, y el alivio, y principalmente pues en el alivio del estrés. En los últimos años estas prácticas han incrementado su popularidad y también han incrementado su interés a nivel científico, en donde se están buscando pues los mecanismos que tienen que ver con neurológicos, fisiológicos y genómicos, ¿no? De manera reciente, por ejemplo, en el New England Journal of Medicine se publica un reporte pues dando a conocer, digamos, la nueva era de estas técnicas de mente-cuerpo como una medicina, ¿no? Y mencionando que pues hace 50 años se les consideraba como un accesorio, algo decorativo, y que no se pensaba que fueran realmente importantes o tuvieran un papel en el tratamiento médico. Sin embargo, pues esto está cambiando rápidamente. En cuanto a la calidad de vida, hay estudios, sí, hay revisiones científicas que se han hecho de diferentes estudios, porque como sabemos todos, pues los estudios dependen de la población y contienen muchos sesgos que muchas veces son difíciles de comparar. Sin embargo, sí hay bibliografía, hay reportes y hay revisiones sobre los efectos benéficos de estas prácticas, y básicamente pues se resume en que mejoran síntomas de dolor, fatiga, ansiedad, depresión, angustia, estrés, y en general mejoran la calidad de vida. Y se han evaluado en diferentes condiciones de salud, por ejemplo, cáncer, enfermedad pulmonar, dolor crónico, enfermedades crónicas y neurodegenerativas. Son muy eficaces en reducir el estrés, y de hecho pues el estrés se ha propuesto como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Entonces cada vez más hay un interés por el estudio de estas prácticas y el entendimiento de estas prácticas como una alternativa de salud. A nivel molecular, biológico, pues se han realizado intervenciones, por ejemplo, no farmacológicas, en donde se han comparado con diferentes estrategias como ejercicio o dieta, y muchos de sus mecanismos se han asociado o se han orientado a inflamación, o sea, reducir inflamación, participan en el sistema inmune o la respuesta del cuerpo a diferentes factores patogénicos. Se han asociado también a salud celular, estudiando la actividad de los telómeros, y estudios genómicos en realidad se han hecho muy pocos, contados con una mano, y en los años recientes son dos, básicamente, que se han hecho, que han utilizado transcriptómica para estudiar principalmente meditación, en donde ambos estudios van dirigidos a que esta práctica de meditación reduce inflamación e incrementa el sistema inmune. Si bien muchos de los mecanismos de estas prácticas deben de tener o se espera que tengan un beneficio común, también se espera que haya particularidades dependiendo de la práctica. Entonces, el objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la práctica sistemática de Chinen Chikung en tres componentes. Uno es a nivel cognitivo, evaluando atención y memoria de trabajo. Otro que evaluamos fue la calidad de vida, y finalmente a nivel de transcriptómica, la expresión de los genes en dos grupos de personas, principiantes y experimentados. Este es el esquema general, en donde nada más es un recorrido muy breve sobre qué fue lo que hicimos. Hicimos en diciembre del año pasado una convocatoria abierta por redes sociales y por medios de internet, a la que invitábamos a que la gente interesada participara en este proyecto.
Les pedimos que respondieran un cuestionario inicial en donde hacíamos preguntas sobre si tenían alguna condición de salud, si estaban tomando medicamentos, si conocían la técnica, si la practicaban, desde cuándo y con qué regularidad. La población de estudios, las personas que se inscribieron, porque era una convocatoria abierta, pues fueron entre 30 y 80 años más o menos, y a partir de ese cuestionario los clasificamos como principiantes o experimentados. Principiantes, aquellas personas que no conocieran la técnica para nada, o personas que la conocieran pero que no la hubieran practicado en al menos un año. Y experimentados, personas que practicaran por arriba de 3 horas, 3 o más horas a la semana y de manera regular en el último al menos un año. Y entonces, a partir de ahí, todas las personas interesadas tomaron un curso de introducción que fue impartido por el ingeniero Abraham Vega, duró 2 días, más o menos 9 horas por día, en donde se explicaron los principios y la teoría y la práctica de la técnica. A partir de ahí, se hizo una intervención en donde todos los participantes practicaron durante 1 hora diaria, de 9 a 10 de la noche, durante 12 semanas, por Zoom en vivo. O sea, todos nos conectábamos a la misma hora y en vivo hacíamos una práctica, cada quien desde su casa, durante 12 semanas, 1 hora diaria, y cada 15 días una reunión presencial aquí en las instalaciones del INMEGEN para revisar dudas, compartir experiencias y practicar. Además, los participantes tenían la libertad de practicar más tiempo si ellos lo deseaban, y se hizo una evaluación del apego a la práctica de los participantes, haciendo cuestionarios semanales en donde les preguntábamos qué días habían practicado dentro y fuera del horario y si habían practicado adicionalmente. Asimismo, hicimos una historia clínica de todos los participantes en vivo, a los participantes que asistieron aquí a las instalaciones del INMEGEN a una toma de muestra, y una historia clínica telefónica a los participantes que solo asistieron a las prácticas sin una toma de muestra. La diferencia entre quienes fueron, digamos, agendados para una toma de muestra, pues era si tenían patología o diagnósticos médicos o si estaban tomando algún medicamento. Entonces, todas esas personas que no tuvieran diagnóstico o que no estuvieran tomando medicamentos, las citamos aquí en el INMEGEN para tomarles una muestra de sangre y luego el resto de las personas simplemente hicieron su práctica y contestaron los cuestionarios de calidad de vida. Cada persona contestó 4 cuestionarios, uno al inicio, antes de empezar el curso introductorio, uno después de cada mes de práctica. Entonces contestaron en total de 4 cuestionarios, tuvimos alrededor de 73 personas o participantes que contestaron los 4 cuestionarios y de los cuales tenemos todos sus registros, historia clínica, apego, cuestionarios, etcétera. A un grupo de 54 personas se les tomó una muestra de sangre al inicio y una muestra de sangre al final, y también a un grupo de principiantes, concretamente no experimentados, se les invitó a esta prueba de evaluación de atención y memoria de trabajo, que consistió también en una prueba inicial y en una prueba final después de la intervención, y de la cual pues les va a dar la información la doctora Alejandra. Al concluir esta intervención se hizo un cuestionario de cambios de estilo de vida en donde se le preguntó a cada uno de los participantes si habían cambiado su alimentación, si habían tomado un nuevo medicamento, si se habían enfermado, si habían tenido algún cambio en su estilo de vida que pudiera impactar en los resultados, ¿no? Y finalmente, de expresión, pues se seleccionaron a las personas,
digamos, que tuvieran menos cambios, menos y más apego, para hacer una prueba piloto y hacer microarreglos de expresión para identificar pues algunos mecanismos moleculares que pudieran estar involucrados. Entonces ahorita le voy a ceder la palabra al ingeniero Abraham para que nos introduzca sobre la técnica. Posteriormente yo les daría una introducción o un breve vistazo, digamos, sobre los resultados de calidad de vida y de expresión, y le pasaría la palabra a la doctora Alejandra para que nos cuente de sus resultados. Así es que muchas gracias. Muy bien, pues es un gusto estar aquí. Realmente pues ha sido muy emocionante toda esta experiencia de este año para trabajar con las doctoras. Y bueno, vamos a empezar con una experiencia muy breve sobre la práctica de Chin Chikung, que es entrar en la condición en la que se practica Chin Chikung. Para vivir y hacer las cosas eficientemente siempre requerimos prepararnos para algo, ¿no? Un pintor siempre se prepara, un escultor, un músico, un atleta, calientan, hacen lo que necesitan hacer para hacer su práctica. Y en el Chin Chikung es muy importante entrar en un estado adecuado para empezar a practicar. Y al final la vida es una práctica, entonces es bueno hacer este ejercicio siempre. Lo primero es adoptar una postura física correcta. Entonces les voy a invitar a que la hagan, quien guste, que es sentarse, alejándose del respaldo de su silla, con las piernas a la anchura de los hombros, los pies dirigidos hacia el frente, y desde el principio vayan sintiendo qué experimenta su cuerpo. Conecten su mente con su cuerpo, siéntanlo, sientan qué sucede en sus caderas, en su espalda. Relajen su espalda, como si se apachurraran un poquito, y desde la coronilla vayan elevando su columna hasta que la sientan bien erguida, pero que no se estrese, que no se ponga rígida. Cada quien tiene que encontrar su centro. Recojan su barbilla, abriendo muy bien las cervicales y observen las sensaciones que hay. A veces siente como que fluye algo hacia la cabeza, más sangre. Conecten sus dientes, alineen los dientes incisivos, los de abajo con los de arriba, suavemente. Conecten sus labios y toquen con la punta de la lengua el paladar. Relajen sus manos sobre sus rodillas y lentamente cierren sus ojos. Relajen su entrecejo, relajen su pecho y su espalda, contraigan su abdomen, los esfínteres y el perineo, y relajen todo su cuerpo. Y conecten con su alegría. Sientan el gozo de estar vivos. En este estado sentimos la parte más alta de la cabeza, la relajamos y desde ahí sentimos la inmensidad hacia arriba. Traten de no imaginar nada, traten de sentir el espacio infinito que está arriba. También desde las plantas de los pies sentimos el vacío abajo. Tomamos conciencia de la inmensidad del universo y de nuestro cuerpo en él. Manteniendo esta sensación, relajamos todo el cuerpo, como una caricia desde la cabeza hasta los pies y desde la piel hasta el centro de los huesos. Relajamos todo el cuerpo. Buscando una sensación muy agradable. Manteniendo el cuerpo así, también relajamos la mente. Ponemos toda nuestra atención en este momento,
usando nuestra mente para sentir. Y buscamos una sensación de paz. Todas las emociones desaparecen. Y el cuerpo está totalmente quieto. Si les da comezón, traten de no rascarse. Y sentimos un amor profundo por la vida, en todas sus formas. Y sentimos en lo más profundo de la mente y el corazón una sensación de pureza. Con esa sensación de pureza, todos juntos, como si fuéramos una sola mente, percibimos el cosmos. Tratamos de sentir la totalidad del universo y nuestro cuerpo. Ahora sentimos todo el interior del cuerpo, desde la piel hasta los huesos, de la cabeza hasta los pies. Y nos percibimos totalmente sanos. Tratamos de sentirlo físicamente o recordarlo. Sentimos el cuerpo fuerte y lleno de vitalidad, con una sensación agradable en todo el cuerpo. Emocionalmente nos sentimos muy tranquilos y con la mente clara, totalmente enfocados y presentes. Sentimos que toda nuestra vida está en equilibrio, en paz. Y vamos a tratar de mantener este estado durante toda la plática, idealmente durante toda la vida. Ahora concentramos la atención dentro de nuestro cuerpo y manteniendo la mente adentro, suavemente abrimos los ojos. Entonces traten de mantener este estado durante toda la plática, muy atentos, sintiendo lo que pasa afuera y lo que pasa dentro de su cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora les voy a explicar un poco qué es esto. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, esto se llama Chinen Chikung. Más estrictamente se pronuncia como Chunang Chikung, porque el idioma chino pues, es un idioma tonal. Y vamos a explicar un poco cada elemento de este nombre, que les va a dar como más sentido de esta práctica. El primer concepto se llama Kung, que pues, lo han escuchado muchas veces como Kung Fu y Kung es lo mismo. Los chinos tienen un idioma muy complejo que toman elementos de unas palabras para darle sentido a otros conceptos. Y este concepto del Kung Fu implica una práctica de muy alto nivel. En las artes marciales pues se aplica mucho porque es este tipo de disciplina mental, física, de un estilo de vida de mucho compromiso, pero básicamente implica tres aspectos. Es una cultura que implica un trabajo de muy alto mérito, de gran disciplina, que implica un trabajo hecho con pasión, que es realmente lo que te da sentido en la vida.
Y además es un compromiso con la excelencia, y esto pues se aplica en cualquier actividad de la vida. Esto puede aplicarlo una persona que hace pintura, o un artesano, o un científico, o un barrendero. En China las personas pueden alcanzar un grado de Kung Fu, de maestría, sin importar la actividad, ¿no? Entonces, este es un elemento importantísimo en el Chin y Chikung, porque eso implica una práctica constante de las 24 horas del día. Cuando una persona realmente incorpora el Chikung a su vida, sueña y cambian los sueños, y en el día cada actividad es una práctica. Entonces eso es algo muy importante, la intensidad con la que esto se vive. Y esto lo aplicamos al manejo de Chi, y esto es lo que se llama Qigong. Apago este micrófono, pero entonces el Qigong es el trabajo intenso que hacemos con el Chi, y el Chi es algo que en China se utiliza mucho, a veces se traduce como respiración, como aliento, pero en el Chin y Chikung usamos este concepto para definir la base de la realidad, y la realidad está formada por 4 aspectos, que son la materia, la energía y la información. Y el cuarto aspecto es la mezcla o los procesos de intercambio entre la materia, la energía y la información. En términos de la práctica, nosotros a eso le llamamos el Xing, el Qi y el Shen, que es el cuerpo, la mente y el Qi. Y el Junhua, que son esos procesos de mezcla y transformación que hay entre los diferentes niveles de la realidad, ¿no? Del cuerpo, la mente y el Qi. Este Qi es lo más pequeño que existe en el universo. Por eso es que incluso es más pequeño que los genes. Entonces los chinos lo descubrieron hace miles de años, los de la India también. Los de la India le llamaron prana, los chinos le llamaron chi, pero es exactamente lo mismo. En muchas otras culturas encontraron que existe eso. Los griegos le llamaron átomo, aunque los griegos, en Occidente tomamos esa palabra para nombrar una partícula que en cierto momento pues se vio que era bastante grande, pero lo que significa es algo indivisible, y el chi es precisamente eso. Todo el cosmos está hecho de la misma materia prima, que es esta base que es el chi. Y los chinos aprendieron, y los de la India también aprendieron a manipular este chi desde hace miles de años. Todo está hecho de chi. Por ejemplo, un elefante y una hormiga están hechos de la misma materia prima, de chi, pero la diferencia entre un elefante de muchas toneladas y una pequeña hormiga son estas 2 características. Es la cantidad que tiene de chi un elefante, ¿no? Es mucho más chi, y la hormiga tiene mucho menos chi, pero también la forma en que se organiza esta materia prima. Y en el Chin y Chikung básicamente lo que hacemos es aumentar la cantidad de chi que tiene una persona y hacer que se mueva de maneras ordenadas dentro de nuestro cuerpo con base en nuestra propia esencia. Muchas veces los problemas de las personas empiezan cuando cuando por ejemplo un elefante trata de ser hormiga, o la hormiga trata de ser un elefante. Cuando queremos ser algo que no somos es cuando las cosas empiezan a descomponerse. Entonces lo primero que hacemos en el Chin y Chikung es buscar quiénes somos, qué somos, y es lo que buscan en general las culturas del mundo y las diferentes filosofías, es entendernos y entender cómo funciona el cuerpo humano, la mente, y es lo que también la ciencia está buscando. Entonces, eso es el Qigong, es un estudio intenso, ¿no? Como veíamos el Kung Fu, del proceso de Qi en la vida, ¿no? En el cuerpo humano, en la mente, en las emociones. Y esto pues lleva miles de años. Específicamente el Chin y Chikung lo desarrolló el maestro Pan Ming, que es un doctor en medicina alópata y medicina tradicional china, que ha hecho mucha investigación en torno al Qigong, y él unió lo mejor de las diferentes tradiciones del Qigong, que se reconocen en la historia 5 líneas del Qigong. La primera es el Qigong budista, que se especializa más en el trabajo de la mente o de la conciencia, y de ahí el maestro Pan toma ese elemento, el trabajo intenso de la mente. En Chin y Chikung llamamos Yi Yuan Ti. También el trabajo del taoísmo, que implica más la manipulación del chi como esta energía vital que nutre a la naturaleza y al cuerpo humano. Toma lo mejor también del Qigong confucionista, que es el comportamiento humano lo que también determina nuestra salud y determina nuestro éxito en la vida y el flujo de chi en nuestro cuerpo. También toma lo mejor de las artes marciales, que es este trabajo físico fuerte para tener más movilidad, una mejor salud en la columna vertebral, más fuerza, más vitalidad. Y el Qigong médico, que es en el que se desarrolla el Qigong para después generar la medicina tradicional china, y la acupuntura, la moxibustión, la herbolaria, todo esto viene del conocimiento profundo de la naturaleza y de la mente humana. Entonces, con todo esto, conocimiento del maestro Pan
forma una nueva práctica que es el Chin en Chikung, en la que aporta su teoría, que es la teoría de la totalidad, en la que pues aprendemos a utilizar la mente, el cuerpo y el chi. Y él le llama a este nuevo Chikung Chinen Chikung. Chinen significa la habilidad de ser sabios o la habilidad de despertar sabiduría. La sabiduría implica pues un conocimiento profundo de la vida a través de la experiencia. Y en su teoría de la totalidad él explica siempre, como en estas diferentes etapas, qué es la sabiduría. Entonces, a nivel físico implica que la conexión entre la mente y el cuerpo sea tan profunda que la persona pueda saber en qué momento debe comer o cuándo no comer o cuánto tiempo dormir, realmente hacerle caso a las señales que el cuerpo está dándonos todo el tiempo. Cuando nosotros llevamos ese nivel de escucha y de comunicación con nuestro cuerpo a niveles extraordinarios, podemos decidir en qué momento debemos de comer cierto alimento, en qué proporciones o ciertas plantas, y eso se va haciendo a niveles tan finos que podemos sentir las necesidades de cada órgano, ¿ok? A niveles de chi, ya no solamente de nutrientes, sino también de manipular el flujo de chi en ciertos órganos para elevar nuestra vitalidad, ¿ok? Con todo esto, pues sobre todo para recuperar la salud o para mantenernos sanos durante más tiempo. Lo ideal es que los seres humanos deberíamos vivir por lo menos 120 años, esa es la edad biológica del ser humano, y el Chin en Chikung, pues la idea es como que nos da recursos para lograrlo. A nivel emocional, pues implica utilizar las emociones no como reacciones hacia la vida, sino como formas de tomar información de la realidad y cómo enviar información de maneras mucho más ordenadas hacia las personas. Por ejemplo, cuando los papás, ¿no? Como que no tenían como muchos recursos emocionales y decían así como que, mijo, ¿cómo lo quiero? Y te dan unas palmadas en la espalda y tú decías, ay, pues no me quieras tanto, ¿no? Es aprender a realmente expresar nuestros sentimientos de maneras coherentes y poder hacernos como entrar en estados de mayor paz y de menos estrés, ¿no? Entonces, ese es un recurso muy importante, las emociones. Y otro es la mente. Lo importante del Chin en Chikung es descubrir, como decíamos hace ratito, quiénes somos y liberarnos de todos los prejuicios, de todas las expectativas, de todas las cosas que nos llevan a separarnos de nuestra esencia y que nos hacen gastar muchísima vitalidad para hacer algo que no somos. Y entonces, pues eso pues al final nos hace tener a veces vidas muy desafortunadas, muy tristes, y el Chin en Chikung lo que nos ayuda es a conectarnos todos los días con nosotros mismos para descubrir realmente qué nos gusta, dónde nos sentimos como felices, y entonces vivir vidas significativas, que eso muchas veces es el precursor de cambios físicos, ¿no? Entonces esta es una parte muy importante, ¿no? Liberarnos de todo lo que nos causa dolor, sobre todo a nivel mental. Entonces, eso en pocas palabras es Chin en Chikung. Podríamos hablar muchas horas de esto, pero una definición muy concreta del Chin en Chikung es un trabajo de muy alto mérito, que eso es el Kung Fu, que hacemos con el Chi, que ya quedamos que es la materia, energía e información, o el cuerpo, la mente y el Chi, para despertar la sabiduría y alcanzar el máximo potencial del ser humano de forma natural. Y en una sola palabra, el máximo potencial del ser humano es la libertad, ¿no? Realmente ser libres del dolor en todas sus formas. Bien. Entonces, eso es Chin en Chikung. Y el Chin en Chikung pues abarca la vida completa, ¿no? No es solamente hacer unos ejercicios y esperemos que algo suceda por hacer una práctica de 1 hora al día. Realmente lo que hicimos en ese protocolo fue incorporar una práctica todos los días en las noches, pero también involucraba vernos cada 15 días, platicar sobre la vida, entender cómo incorporar la filosofía del Chin en Chikung para transformar nuestra vida, transformar lo que llamamos en el Chin en Chikung los marcos de referencia, que son lo que realmente nos enferman y nos limitan. Entonces, aquí pues lo más importante es trabajar con la mente, la conciencia, por eso está en la parte más alta de este diagrama. Otro aspecto importante son las emociones, después está esta parte del chi, que su expresión más cercana es la vitalidad. Después está el trabajar con nuestra columna vertebral, hacer un cuerpo más fuerte, más funcional. Mejorar nuestra hidratación y alimentación a través de la conciencia de lo que comemos, descansar profundamente, que también es un elemento importante. El tema de la sexualidad pues también tiene ahí toda una serie de aspectos. Más contacto con la naturaleza, con las relaciones saludables, profundas y significativas en la vida, y con la productividad. Entonces el Chin en Chikung toca todas las áreas de la vida. ¿Okay? Y finalmente le voy a explicar un poco cómo se estructura
El Chin Chikung tiene varios métodos y tiene toda una lógica de exploración de la vida y del cuerpo que se basa en lo que acabamos de hacer, que es el método de organizar el campo. Esta es una práctica que se hace miles de veces, ¿no?, al día, a la semana. Todo el tiempo estamos modificando nuestro estado mental, emocional y físico. La postura que, por ejemplo, algunos están manteniendo, otros ya se les olvidó. Y es recuperar constantemente este hábito de mantenerse con la columna recta, ¿no?, con los dientes conectados, con el cuerpo relajándose, ¿no?, sobre todo en la vida cotidiana cuando estamos trabajando y se nos olvida y ya estamos apretados, estresados. Y eso consume una cantidad de energía enorme. Entonces, cuando aprendemos a estar en buen estado, pues la vida cambia muchísimo. Entonces, la base del Chin Chikung es este ejercicio que hicimos que se llama Su Chan Fa, organizar el campo. De ahí el maestro Pan va por capas. Lo primero que hace es el primer nivel de Chin Chikung para enseñarnos a abrir las membranas del cuerpo, ya que el chi externo entre y el chi interno salga. Y es con este método con el que hicimos esta investigación. Es la primera etapa en la que empezamos a elevar la vitalidad y a tener mucho más chi en el cuerpo, y a un poquito dominar el trabajo de la mente. Después del segundo nivel de Chin Chikung es un trabajo más profundo, que se parece un poco más a la yoga, es un trabajo más físico, más duro, más intenso, de equilibrio, de apertura de articulaciones, y esto pues ayuda a tener un cuerpo más fuerte y más vital. Y el tercer nivel de Chin Chikung implica un trabajo con las vísceras, que se requiere hacer sonidos para estimular el chi interno de las vísceras, ¿no?, de las más importantes: el corazón, los pulmones, el hígado, el vaso, los riñones y el páncreas. Después de ahí hay métodos ya más avanzados que trabajan ya con elementos de chi que tenemos que ir desarrollando a través de las prácticas anteriores. Hay métodos para la columna vertebral que también son básicos para poder tener pues una mejor postura y una mejor salud. Tenemos métodos para elevar la cantidad de chi de maneras muy versátiles, ¿no?, durante el día, mientras caminamos, corremos, nadamos y trabajamos. Tenemos métodos para dormir, ¿no? Hay posturas específicas para dormir, de manera que puedes practicar incluso en la noche. Pues están las prácticas que tienen que ver con la sexualidad, que también es un elemento importantísimo. Y tenemos los métodos también de la mente, del Yi Yuan Ti. Entre más chi tenemos en la mente, todo lo demás funciona mejor. Entonces hay muchos métodos. Al final no se tiene que practicar todos los días, sino que cada quien los va explorando y es como un proceso en el que vamos por etapas, ¿no?, desarrollando como una mejor calidad de vida. Y bueno, esto es un poco una introducción del Chin Chikung. Al final, no importa qué método practicamos, lo importante es hacerlo, y esto significa, ¿no?, que un método puede ayudarte a llegar al éxito o 100 métodos, pero lo importante es realmente comprometerte con investigar cómo puede funcionar mejor tu vida, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. ¿Es la otra vez? La primera. La suya. Ajá. ¿Y este sí funciona? Sí, claro. Hola. No, ya se apagó. Ah, no. Okay. No sé. Ahí está. Bueno, entonces, con esto, ¿sí me escuchan? Sí. Con esto en mente, ahora les voy a mostrar brevemente los resultados que obtuvimos. Primero, de evaluar la calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, para esto usamos un cuestionario diseñado por la OMS, que es un cuestionario que contiene 100 preguntas que se dividen en 24, ellos le llaman facetas, que evalúan diferentes componentes físicos o dominios físicos, psicológico, independencia, relaciones sociales, ambiente y espiritualidad. Y entonces cada una de las preguntas, digamos, va asociada a una de estas 24 facetas. Entonces, por ejemplo, en el dominio físico se encuentra dolor, energía, sueño. En el dominio psicológico se encuentran sentimientos positivos y negativos. Positivos y negativos, imagen corporal, autoestima, concentración. Y bueno, la OMS define la calidad de vida como la percepción que tiene un individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y del sistema de valores en el que vive y su relación con las metas y expectativas y preocupaciones. Y este cuestionario ha sido validado en muchas partes del mundo, en diferentes poblaciones socioeconómicas, etcétera, ¿no?
La población que estudiamos, recordemos que fueron 73 individuos que respondieron los cuatro cuestionarios y tenemos más o menos la mitad de experimentados y la mitad de principiantes. Tenemos más mujeres, como es común en todas las investigaciones, cerca del 80% y del 80% en ambos grupos. La edad pues está más hacia el 50 en adelante, y la escolaridad sí es importante mencionar que pues el 90% tiene a nivel licenciatura y posgrado, o posgrado, ¿no? Entonces sí es una población, digamos, sesgada en ese sentido de que está, pues tiene un nivel de escolaridad alto, ¿no? Estos son los resultados de estas 24 facetas que se evaluaron, por ejemplo, y aquí lo que vemos es la diferencia. Esto se hace un score que va en una escala de 0 a 100, y entonces en cada uno de estos cuestionarios tenemos este score, y lo que estamos representando aquí es la diferencia entre el cuestionario 1 y el 3, y el 0, perdón, ¿no? El de antes de la práctica, antes del curso, antes del conocimiento sobre la práctica. Luego el segundo mes y luego el tercer mes. Y entonces aquí tenemos las 24 facetas evaluadas, y lo que vemos aquí pues es que hay una ganancia, digamos, una tendencia a gradual y a volverse cada vez más significativa en casi todas las facetas de este cuestionario, pero particularmente en las facetas que tienen que ver con el dominio físico y psicológico, ¿no? Se disminuye significativamente el dolor y los pensamientos negativos, y aumentan todas las otras facetas que tienen que ver con energía, sueño, pensamientos positivos y negativos, concentración, y estas otras que evalúa, digamos, el acceso a los servicios, las relaciones sociales, etcétera. Entonces aquí lo que vemos, que es algo que nos parece muy interesante, pues es que sí hay una ganancia, un beneficio gradual con respecto a la práctica, ¿no? Y se va viendo con respecto a cada mes de práctica. Aquí están los dominios, y justamente los dominios que alcanzan el mayor beneficio pues son estos dos que mencionábamos, que es el físico y el psicológico. Pero también hay una ganancia en todos los otros dominios, excepto en el dominio espiritual, ¿no? Sandra, una pregunta. Sí. ¿Ahí la diferencia y la comparación es en función del tiempo de la práctica o es entre experimentados? No, aquí está toda la población, y sí hicimos el ejercicio de separar por experimentados y por principiantes, y no traje la gráfica porque en realidad no es significativa porque perdemos, digamos, poder estadístico, pero lo que vemos es que la ganancia de los principiantes aumenta con respecto a la de los experimentados en el primer mes, y luego en el segundo mes y en el tercer mes se estabilizan, ¿no? Entonces, como que los principiantes experimentan un mayor beneficio de inicio y luego se estabilizan con los experimentados. Entonces la comparación es antes de la práctica y después de la práctica. Sí. O sea, aquí estamos comparando un cuestionario cada mes. El 0, que es antes de todo, el 1, el 2 y el 3 cada mes. Hicimos un cuestionario, y entonces lo que vemos es como la ganancia gradual de cada una de estas facetas mes por mes. Okay. Y claro que esa pregunta es muy pertinente, o sea, es comparar experimentados con principiantes, pero por cuestión de tiempo ya no la puse. Y bueno, esto en realidad es acorde, hay muy pocos estudios realizados, de hecho hay un estudio que se encuentra en la literatura en donde se utiliza esta misma técnica en pacientes que tienen dolor crónico de espalda y piernas,
y evalúan a través de distintas medidas el dolor. Y entonces lo que ellos observan son aproximadamente 30 personas y lo que observan es una disminución significativa en el dolor en estas personas. Otro estudio, digamos, que también nos ayuda a ver que nuestros resultados son consistentes, pues es este estudio que se hace pero en yoga con mujeres embarazadas y utilizan el mismo cuestionario de calidad de vida, el mismo cuestionario extendido, y encuentran, digamos, que estos dominios que nosotros observamos también se ven, pues también mejoran con respecto a un grupo control de mujeres embarazadas en las que solamente les pusieron, por ejemplo, a hacer ejercicios de estiramiento. Estos son los resultados de expresión. También es muy breve y debo decir que tenemos prácticamente menos de 3 semanas con los datos salidos de las unidades. Y en estas 3 semanas hicimos una primera exploración, que es la que les queremos mostrar, pero todavía falta muchísimo por hacer y por trabajar, ¿no? Entonces aquí lo que estamos comparando es el grupo de principiantes en el tiempo 2 y en el tiempo 1. Aquí solo hicimos para esta prueba piloto, primero evaluamos a 8 experimentados, metimos 8 experimentados y 6 principiantes, ¿no? Entonces aquí tenemos un tamaño de muestra de 8 en el tiempo 1 y las mismas 8 personas en el tiempo 2. Y 6 en el tiempo 1 de principiantes y las mismas 6 personas en el tiempo 2. Lo primero que observamos y que nos sorprendió, porque era lo esperado, no era lo esperado, digamos, es que en los experimentados observamos un resultado más pronunciado y más significativo que lo que observamos en los principiantes. Claro, eso podría deberse al tamaño de la muestra, que en uno tenemos 6 y en otro tenemos 8. Entonces, sin embargo, pues sí es algo que nos sorprendió, porque de hecho nosotros esperábamos pues que el mayor beneficio se observara en los principiantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, cada punto representa un gen evaluado. Estos microarreglos evalúan la expresión de los genes a nivel de todo el genoma. Entonces, más o menos tenemos aquí unos 18.500 puntos o 18.500 genes que se están interrogando, y cada punto aquí en el eje vertical se encuentra cuánto cambió, ¿no? Si es rojo, quiere decir que aumentó su expresión, y en un valor de 1 querría decir más o menos que aumentó al doble. Y en valores negativos quiere decir que esos genes bajaron su expresión, y también en la misma escala, con -1 más o menos bajaron al doble. Si vemos cuántos de estos puntos son rojos, cuántos verdes y cuántos en total, pues más o menos en los principiantes obtenemos que cerca de 751 genes de los 18.500 bajaron o subieron su expresión con una significancia estadística con un corte de 0.05, que es un corte convencional en realidad que en los estudios genómicos no se ocupan, porque ese corte es muy... se tiene, digamos, que ajustar ese valor de significancia, porque como se están haciendo muchas pruebas estadísticas, se tiene que ajustar ese valor de significancia, y entonces obtenemos un valor de P ajustado. Entonces, si se fijan, en los principiantes ninguno de los genes sobrepasa ese valor de P ajustado, mientras que en los experimentados, de los 4.500 genes, 4.550 genes que se observan con este valor de significancia, 1.250 sí sobrepasan un valor de P ajustado. Entonces ahora, pues lo primero que hicimos fue ver a los experimentados. Aquí tenemos, digamos, esta imagen en donde se ve en rojo los genes que están sobreexpresados nuevamente, y en verde los genes que están subexpresados. Y entonces, pues aquí está una lista extensa de muchos genes que entonces ahora hay que evaluar. Y lo primero que hicimos como una primera exploración fue ver estos genes que están subexpresados o que están sobreexpresados, en qué vías biológicas, vías de señalización se encuentran más pronunciado. Entonces,
En la gráfica de arriba están los genes que están sobreexpresados, en la gráfica de abajo están los genes que están subexpresados. Y aquí, lamentablemente, no se ve claramente, pero bueno, poniendo la atención en este gráfico, lo que aparece es, por ejemplo, fosforilación oxidativa, Parkinson, Huntington, Alzheimer, non-alcoholic fatty liver, o sea, hígado graso no alcohólico, termogénesis y contracción del músculo cardíaco. Aquí se ve un poco más grande estos diferentes procesos. Esto quiere decir, o sea, aquí nosotros simplemente metemos los nombres de los genes que están sobreexpresados significativamente y entonces lo que hace este programa es identificar en qué vías hay un enriquecimiento de estos genes, o estos genes en dónde se están acumulando, en qué vías se están acumulando. Y entonces aquí las vías que aparecen pues son estas que tienen que ver con Huntington, con Parkinson, con Alzheimer, con fosforilación oxidativa, termogénesis y estas que les mencionaba. Si bien ahí Huntington, Parkinson, Alzheimer, disease podrían hacer alusión a enfermedad, en realidad eso no quiere decir que los genes que estemos observando estén asociados o enriquecidos y que entonces estén generando esas enfermedades. Más bien es que esos genes han sido implicados en estas enfermedades y por eso es que se están reconociendo. Y de hecho, estas vías, excepto estos en gris, estas otras vías, pues todas tienen un conjunto de genes comunes, ¿no? Si hacemos estos diagramas de Venn para identificar cuántos genes están, digamos, compartiéndose en estas vías, pues encontramos que son cerca de 35 genes los que están compartidos en estas vías que se están haciendo más pronunciados. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿esos 35 genes qué son? Este es un resultado de IPA también que es consistente, pero bueno, en aras del tiempo me voy a ir más rápido. Y entonces, ¿qué son estos genes? Pues todos estos genes tienen que ver con la función de la mitocondria. La mitocondria, para la gente, para el auditorio que no está familiarizado con la biología, pues la mitocondria son unos organelos que están dentro de cada una de las células, afuera del núcleo, tienen su propio genoma y son los encargados de sintetizar las moléculas de ATP que brindan el combustible químico a diversos procesos celulares necesarios para la vida. El número de mitocondrias por célula depende del tipo celular y algunos tipos celulares, como por ejemplo el riñón, el hígado, los músculos, el cerebro, requieren de más mitocondria porque requieren de más energía para funcionar. Básicamente estas mitocondrias pues son las encargadas de proveer de energía a la célula y de la respiración celular, ¿no? Estos genes que vemos enriquecidos en este grupo de experimentados participan en la función de la mitocondria. La estructura de la mitocondria es así, tiene una membrana externa, tiene una membrana interna que está, digamos, plegada y que se le llaman crestas, y en esa membrana interna hay un complejo que se le llama cadena de transporte de electrones. Esos genes están precisamente dentro de estos complejos. Este grupo de genes está en este primer complejo, este grupo de genes en este otro, que no es un complejo como tal, pero es parte de este sistema, que es la ATP sintasa, ¿no? Y luego estos genes que están en este otro complejo y en este otro complejo. Entonces los genes que están implicados aquí son parte de todos de este complejo que tiene como función el transportar electrones y llevar a cabo la fosforilación oxidativa para sintetizar ATP, que es el que provee de energía a la célula. Obviamente la mitocondria tiene muchas diferentes funciones, además de la producción de energía, participa en diferentes procesos como la programación de la muerte celular, la inmunidad, temas de envejecimiento y
podemos, la mitocondria, digamos, alterada puede generar disfunción, pero también puede generar salud, digamos, ¿no? Y en el caso de los principiantes, pues como les comentaba, no encontramos nada significativamente con una P de ajustado, pero lo que hicimos fue evaluar cuáles eran esos genes que estaban presentes, porque ya no les dije, pero también corrimos 8 microarreglos de expresión, pero con otra plataforma que es Clarium-D, y resultó que pues combinar estos 2 microarreglos no era tan fácil, y entonces pues dejamos ese análisis posterior. Pero aquí en los principiantes buscamos genes que estuvieran, digamos, significativamente expresados o subexpresados en ambos microarreglos, y encontramos este conjunto de 4 genes, que ahí ya tenemos algo mucho más manejable. Y lo que vemos es que de esos 4 genes, 3 de estos están implicados en una vía que es de receptores de lectina tipo C. Y esa vía tiene que ver, pues es un conjunto de receptores que tiene que ver con el reconocimiento de patógenos. Son un componente clave en el sistema inmunológico y están implicados en los mecanismos de la respuesta innata y la actividad de la inmunidad adaptativa en las células. Aquí lo interesante es que aparece en los principiantes, pero también aparece muy significativo en los experimentados. Entonces esto sería, digamos, un elemento común a los principiantes y a los experimentados. Y bueno, como les dije, son resultados muy preliminares, muy iniciales, pero que nos entusiasman mucho y que todavía hay muchas preguntas pendientes. Es un estudio piloto, nos gustaría aumentar el tamaño de la muestra, usar otras plataformas, vamos a hacer una validación, hay nuevas propuestas para seguir estudiando, y nos gustaría pues que esto fuera el inicio, digamos, de una línea de investigación en donde se pudieran evaluar estas técnicas, en particular esta, por ejemplo, en diferentes grupos de personas, de diferentes edades, o en personas con diferentes condiciones de salud. Y bueno, estos serían como los resultados iniciales, y le cedería la palabra a la doctora Alejandra. Para finalizar. Muchas gracias. El señalador es este. Sí. Bueno, pues buenos días, gracias por su atención. Yo les voy a platicar la parte que nosotros hicimos en mi laboratorio. Yo pertenezco a Facultad de Psicología. No sé con cuál señalar. No, pero ¿con cuál señalar? Ok, gracias. Entonces, bueno, este es el nombre de mi laboratorio, y pues yo les voy a platicar también igual de resultados preliminares, pero me gustaría rápidamente dar alguna introducción sobre qué es lo que nosotros hacemos. Nosotros evaluamos la función cognitiva, que la podemos definir como la capacidad que tiene un individuo para atender, aprender, memorizar, recordar, hablar, comprender, tomar decisiones y solucionar problemas. Y todas estas funciones van a depender de la integridad de nuestro cerebro. Para que nosotros podamos entender esta plática y cualquier otra cosa, pues dependemos de estas funciones cognitivas, particularmente de la atención, que es una función básica de la cual dependen muchas de las demás funciones cognitivas. Entonces, bueno, pues aquí nada más les estoy mostrando un ejemplo de una persona que se ve que está atendiendo. Yo ahorita, si a ustedes los miro, pues puedo detectar que están atendiendo lo que estoy diciendo. Esta persona parece que está atendiendo algo. No sabemos si está atendiendo algo que está afuera, cruzando esas ventanas, o está atendiendo a sus pensamientos, pero de que está focalizado en algo,
definitivamente eso parece. Entonces, la atención la podemos definir como nuestra capacidad para seleccionar información relevante de lo que está alrededor. Todo lo que está alrededor de nosotros lo estamos percibiendo, lo estamos detectando. Nuestros sistemas sensoriales están respondiendo todo el tiempo. Ahorita, por ejemplo, si yo llamo su atención a la presión que están teniendo sus zapatos sobre sus pies, ya lo sintieron, pero no lo estaban atendiendo, ¿sí? Entonces la atención nos permite justamente ubicar a qué de todo lo que está alrededor de nosotros es a lo que vamos a focalizar. Entonces tenemos la capacidad para seleccionar estímulos relevantes y para ignorar a los estímulos irrelevantes. Y esta capacidad es muy importante porque si nosotros no somos capaces de reducir o de no procesar la información irrelevante, pues entonces vamos a tener una falla en varios de nuestras funciones cognitivas, ¿no? Porque no podemos procesar tanta información a la vez. Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes pueden observar, estamos viendo el rostro de una adulta mayor, de una anciana, ¿sí? Pero también podría ser que estamos viendo el rostro de perfil de una joven, ¿sí? Ahorita yo lo que estoy haciendo es jugar con su atención. En función de los elementos que les estoy diciendo que enfoquen, entonces ustedes van a atender. La atención es básica para cualquier función cognitiva. Entonces, bueno, pues ya relacionando al tema, encontré un antecedente de 2020 donde se evaluaron a personas que también hicieron Qigong, 19 personas expertas, 15 personas novatas, que realizaron esta práctica por 76 minutos, digamos, un efecto agudo. ¿Y qué es lo que se observó? Bueno, en una tarea de atención, que por el tiempo no les voy a describir, pero en una tarea de atención, aquí lo que se está observando es qué tanta eficiencia tuvieron las personas evaluadas en línea base, que vamos a decir es el 76% de respuestas correctas, contra, después de la práctica, 81% de respuestas correctas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que hay un efecto, una mejoría por la práctica de Qigong. Entonces, bueno, nosotros, la doctora Sandra Romero tuvo la amabilidad de invitarme a participar en este gran proyecto, de lo cual estoy muy agradecida. Y bueno, pues les voy a presentar qué fue lo que nosotros hicimos. Entonces, participaron 15 individuos sin experiencia en Qigong. Más adelante veremos qué pasa en otra fase del estudio, veremos qué pasa con los experimentados. Nuestro diseño fue una evaluación pre-post, una sesión de línea base y una sesión post-tratamiento que fueron después de las 12 semanas de la práctica. Se aplicaron diferentes instrumentos donde obtuvimos información sobre edad, años de escolaridad. Aplicamos también un inventario de ansiedad donde evaluamos el rasgo y el estado de ansiedad, y lo mismo para depresión. Entonces, bueno, aplicamos una tarea de atención y una tarea de memoria de trabajo. Ahorita nada más les voy a presentar datos de atención. Y bueno, pues utilizamos una tarea que se llama tarea de Eriksen o tarea de flancos de Eriksen, que consiste en presentar una disposición horizontal de 5 letras o dígitos, y lo que le pedimos a la persona es que indique si la letra central, por ejemplo, era H o S. Eso en una condición fácil. Tuvimos dos condiciones, una fácil y una difícil. En la condición fácil había bloques donde los sujetos tenían que discriminar entre H o S, o entre 4 y 5. Entonces son 5 letras, podrían ser todas H's, o podrían ser 2 H's flanqueando una S, o 2 S's en cada lado flanqueando una H, ¿sí? Espero se entienda, lo mismo para 4 y 5. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y en la condición difícil, pues el nivel de discriminación se vuelve más complejo, porque las personas tenían que discriminar entre H's y 4's o S's y 5's. Entonces aquí nada más les muestro. A ver, ahí se alcanza a ver, ¿verdad? Ya está. ¿Sí corre o no? Ahí está. Esa es un ejemplo. Uy, no sé por qué no corre. Bueno, ahí está. Entonces, si se fijan, el sujeto tiene que discriminar la letra central, pero hay otros elementos que la flanquean. Entonces ahí es donde interviene la atención.
tienen que inhibir la información que es irrelevante para la tarea para poder responder a la tarea. Entonces, hay personas que tienen, bueno, más bien en general, las personas les toma más tiempo responder a los ensayos donde hay letras diferentes a la central comparativamente a cuando todas son iguales. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Esta es la condición difícil, nada más son ahí ejemplos como para que ustedes lo puedan ver, que es más complicado distinguir entre S y 5 y H y 4. ¿Qué fue lo que encontramos? Ok, aquí nada más están los datos descriptivos de los participantes, que fueron 15, 12 mujeres, 3 hombres, con una edad promedio de 48 años, 19 años de escolaridad. Y bueno, pues prácticamente comparando la sesión de línea base con post-tratamiento, no observamos diferencias en las escalas de ansiedad y de depresión, rasgo y estado. ¿Y qué fue lo que vimos en la tarea conductual? Aquí lo que les estoy mostrando es el porcentaje de respuestas correctas en la línea base y post-tratamiento. Y entonces podemos observar aquí en ya los promedios, podemos observar que hay un aumento significativo en la sesión post-tratamiento, tenemos un efecto de sesión en la tarea de atención en el porcentaje de respuestas correctas. Pero también observamos que la eficiencia, la eficiencia que tuvieron los sujetos en la línea base pudo predecir el cambio de ganancia en términos de respuestas correctas que tuvieron en la segunda sesión, ¿sí? Entonces, digamos que a las personas que no les fue tan bien en la primera medición, se beneficiaron más de la práctica en su sistema de atención. Esto mismo ocurre con los tiempos de reacción. Aquí observamos que hay una disminución en los tiempos de reacción, eso que quiere decir la rapidez con la que responden a la tarea. Entonces, después de la práctica de 12 semanas, las personas como grupo disminuyeron significativamente el tiempo de ejecución de la tarea. También vimos que cuanto más se tardaban en la primera sesión, nos ayudaba a predecir el cambio en los tiempos de reacción en la segunda sesión, en la sesión post-tratamiento. Entonces, bueno, otra vez, hay un beneficio en función de qué tan baja era la eficiencia en la primera sesión. Y aquí tenemos otro índice que se llama índice de eficiencia inversa, que de alguna manera combina las dos medidas, el porcentaje de respuestas correctas y los tiempos de reacción, porque también puede ser que haya personas que respondan muy bien, pero que se tarden mucho, u otras que se tarden poquito, pero se equivoquen mucho, ¿sí? Entonces, este índice de eficiencia inversa nos ayuda a combinar estas dos medidas, de tal manera que este índice se lee, mientras más alto sea, significa menos eficiencia. Entonces, pues vimos exactamente lo mismo. Hay una mejoría por esta reducción en eficiencia inversa, hay una mejoría post-tratamiento y que también tuvimos ese efecto predictor de la primera sesión. Entonces, mientras menos eficiencia hubo en la primera sesión, pues hubo un mayor cambio en la segunda. Entonces, bueno, pues los resultados preliminares sugieren que la eficiencia atencional para inhibir información irrelevante mejora con la práctica de Qigong y esta potencial mejoría ocurre en mayor medida en las personas que tienen baja eficiencia atencional. Entonces, aquí nada más, pues quiero agradecer importantemente a los participantes, que gracias a ellos tenemos estos datos, y pues a la doctora Sandra Romero, a Abraham Vega por invitarme a participar con ellos en este estudio, y bueno, pues a la gente de mi laboratorio que gustosamente estuvieron participando en llevar a cabo los experimentos. Gracias. Bueno, perdón por habernos alargado más de lo debido. Bueno, con esto la verdad es que
pues estamos muy emocionados. Yo también quisiera agradecer a todos los que han participado. Muchos de los participantes están aquí sentados, mostrando su entusiasmo por el proyecto. Edith García, que ha sido una pieza clave, bueno, y el laboratorio de la doctora Tere Villarreal, Mayra, Leo, que sin ellas creo que no hubiera pasado, Claudia Rangel, la unidad de microarreglos y Liste, que nos apoyó con médicos epidemiólogos que nos ayudaron a hacer el muestreo. En fin, hay mucha gente involucrada y a la cual le agradecemos este esfuerzo, y pues los resultados nos entusiasman. Y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Sí. Vengo de parte de, bueno, yo estoy como pediatra ahí en La Raza y conocí a Abraham Vega, y un gran profesor de Chinen Chikung. Aquí la duda sería en la parte inicial donde ustedes hacen esta expresión mayor o expresión menor, que decían que rebasando ese 1 era el doble, para arriba o para abajo. Y obviamente eso les hizo enfocarse a estos genes que al final los software les dicen que en qué vías van a estar. Mi duda es, ¿habría una opción de haber ingresado personas que no hicieran nada, o sea, que estuvieran en su vida normal, en sus actividades, pululando, pero que sí se muestrearan para ver, pues, qué genes se activan y se inactivan simplemente por el estrés de la vida? Esa sería una. Y la segunda es si esta información, que a nivel de escalas es muy válida y a nivel de atención es muy válida porque ya está estadísticamente observable, pero en la parte de genes ustedes tienen que seguir haciendo un trabajo muy complejo porque es mucha información, pero si al final se lograra que en la parte de genes también es válida, un segundo paso de estas investigaciones podría ser elegir una enfermedad como tal multifactorial, es decir, hipertensión, y que al final ustedes dijeran, bueno, me interesa ver los que se toman su tratamiento y están apegados a eso, pero no hacen nada de Chinan, y el que es principiante y el que es avanzado en Chinan, porque pues tal vez es el mismo fármaco, ¿no? Es el mismo, no sé, hay 5 familias, pero ustedes eligen el mismo fármaco, ¿no? Entonces, habría esa segunda, esas serían mis 2 dudas. Recuérdame la primera que... sí, esa es una muy buena pregunta. No tenemos un grupo control. Sí se muestreó a un grupo de personas, pero no se les dio seguimiento a los 3 meses. Y eso fue básicamente por cuestiones de limitaciones de recursos, ¿no? En este momento es una prueba piloto y para esto, digamos, nos alcanzó. Pero con estos datos lo que quisiéramos es abrir una puerta para poder seguirlo estudiando, seguir proponiendo, y por supuesto la segunda pregunta iría hacia allá. Nos encantaría hacerlo en diferentes condiciones de salud porque posiblemente lo que mencionaba debe de tener mecanismos comunes, todas las prácticas, meditación, Qigong, Tai Chi, deben de tener como mecanismos comunes de bienestar, que dan bienestar. También deben de haber especificidades de cada una de esas prácticas, y eso sería interesante estudiarlo a futuro, ¿no? Y que pudiéramos encontrar también más bibliografía en la literatura en donde a las personas con Parkinson les recomienden bailar, y a las de Alzheimer cantar, y a los de Huntington hacer Qigong, y entonces empezar a, así como estudiamos los tratamientos médicos farmacológicos, pues también estudiar en qué dosis, en qué cantidad, cuál técnica, cuál son las que te dan mejor bienestar y salud, ¿no? Y no poner tanto el foco en la enfermedad. Sí. Sandra, muchas gracias. Quería preguntarte, porque quizás no estuvo al 100 aquí. Entonces, ¿cuántas personas se les tomaron muestras sanguíneas? Esa es mi primera pregunta. Y si mencionaste que fueron 8 personas con muestras sanguíneas practicantes, principiantes, y 6 practicantes
Sí. preliminar. ¿Cómo fue que de la muestra, que ahora me vas a decir cuánto fue, se eligieron a esas 6 y 8 personas y con qué criterio? Ya. La muestra, el tamaño de muestra, digamos, de personas que tenemos, el tiempo, la muestra 1 y la muestra 2 fueron 54 en total. De esas personas se hizo este cuestionario de calidad de vida, de cambios en la calidad de vida, y algunas de esas personas manifestaron haber cambiado su dieta, haber tenido, algunos tuvieron COVID, otros tomaron un medicamento o se sometieron a una cirugía. Entonces, con base en esos cuestionarios fuimos seleccionando a las 8 personas que participan, digamos, en estos resultados, que son experimentados, en las que vemos el mayor, digamos, efecto, y a 6 personas principiantes en las que vemos un efecto más reducido, ¿no? Estas personas eran las que no tuvieron cirugía, las que no tuvieron... Ajá, exacto. Y de esos efectos, pues lo que nosotros estaríamos interpretando es que lo que vemos, digamos, en los experimentados pudiera ser algo que se observa, un beneficio tentativamente, que se observa con la práctica regular y, digamos, a largo plazo. Y que no lo veamos en los principiantes, pues querría decir que esos 3 meses pues no son suficientes. Sí son suficientes para evidenciar vías que tienen que ver con inflamación y sistema inmune, o con inflamación, digo, con sistema inmune concretamente en el reconocimiento de patógenos, que no es nada despreciable, pero que no veamos el enriquecimiento que vemos en los experimentados con respecto a la mitocondria, a la generación de energía, podría representar, digamos, el tiempo de práctica que tienen estas personas, y que al incorporar 1 hora más de práctica en su rutina y además hacerlo en grupo, pudiéramos estar viendo esa diferencia tan interesante. Gracias a ti. Sí. Hola, muchas gracias, Sandra. Creo que son datos muy interesantes y sobre todo el trabajo de integrar conceptos a diferentes niveles y tan distantes, y sobre todo dar esta apertura al conocimiento oriental con el conocimiento occidental. Creo que eso es un súper reto, porque a veces tenemos ciertas barreras, ¿no?, para probar cosas distintas. Entonces eso creo que es muy importante y bueno, eso se agradece mucho. Pero a mí me surgieron 2 dudas, a lo mejor como con un poco bueno, con respecto a otros marcadores que pudieran estar relacionados con el beneficio, ¿no?, a nivel clínico, como puede ser a lo mejor medir presión sanguínea antes y después, también intestinales, colitis o cuestiones que están relacionadas con el estrés, ¿no?, y que ya ¿no?, que se pudieran como ser parte, ¿no?, de estos factores. Y por la parte psicológica de la prueba de atención, nada más me surgió la duda si las personas no acaban aprendiendo y por eso se ve una mayor atención. O sea, que el hacerles el reto en el primer cuestionario y luego hacerles los siguientes cuestionarios, pues ellos la velocidad de atención o de que contestan sea más bien porque aprendieron y no por el propio beneficio, ¿no?, de la práctica. Esas son 2 dudas. Gracias. Sí, la primera definitivamente, de hecho sí tomamos, durante la toma de muestras sí tomamos signos vitales, presión, y hicimos una evaluación de bioimpedancia. Entonces, sí tenemos todos esos datos, pero no nos dio la vida para analizarlos en estas 3 semanas, incorporarlos, digamos, en este contexto. Y por supuesto que se pueden hacer otras mediciones súper interesantes, incluso la microbiota, y sí, la idea es seguirlo extendiendo y seguirlo afinando, ¿no?, cada vez más. Yo creo que es una pregunta muy válida, que también hay que demostrar que no es un efecto de la práctica, ¿no? Pero de acuerdo a la teoría, en teoría esto no debería de ser un efecto de aprendizaje. El mensaje que me llevo es cómo, o sea, estás explorando cómo
la conducta o la rutina de hacer una conducta podría estar alterando el transcriptoma, ¿no? Y de ahí pues las implicaciones en medicina genómica que pudiera tener. Pero me llama la atención, al hacer análisis transcriptómicos a veces tratamos de llegar a los específicos de esa comparación, 4 genes, 5 genes, es decir, estos son los genes que se activan en las personas que practican tal rutina o lo que sea. Mi pregunta es, ¿tú crees que si tú llegas a identificar esos genes que se activan, ¿tú crees que después a través de medicina genómica en el futuro, si quieres verlo, podemos simular en la persona que está practicando esa conducta? O sea, provocarle los beneficios de hacer, en este caso, la rutina sin que tenga que hacerla. Yo creo que no. No, yo creo que el mensaje es a que tenemos que practicar, ¿no? A que tenemos que hacer estas prácticas. Yo no creo que sea, bueno, entonces a ver si logramos un blanco terapéutico que te genere esos beneficios sin tenerlo que hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir incorporando y responsabilizándonos por nuestro propio bienestar y nuestra propia salud, recurriendo a estas técnicas porque la enfermedad pues es el resultado de muchos factores, pero entre ellos el estrés, ¿no?, al que estamos sometidos. Sí, pero bueno, no sé si... No, sí, totalmente de acuerdo. Yo no creo que haya como algún medicamento, alguna sustancia que pueda hacer que sustituya el tener una postura física correcta. Y tan solo la postura física correcta de las 24 horas del día genera cambios que a lo mejor no necesariamente vamos a poder llegar a medir de alguna manera, ¿no? O el uso correcto de tus emociones, o el realmente encontrar como sentido a la vida. O sea, son cosas que son los beneficios de la práctica y que difícilmente vamos a poder encontrarlos como en cualquier análisis, ya sea genético o psicológico. La práctica de Chinen Chikung abarca muchos aspectos de la vida. Y como dice la doctora Sandra, implican principalmente hacernos responsables de nuestra vida y de la investigación que hacemos de nuestra conciencia, de nuestros hábitos, de nuestras relaciones personales. Entonces el Chinen Chikung abarca muchas cosas más, ¿no? Y claro, si de pronto encontraran algo que encuentran que ciertos fármacos pueden promover beneficios y que a través de esto se encuentra, pues también está muy bien, ¿no? No está peleado, ¿no? Pero al final nos toca también a nosotros gran parte de ese trabajo. La medicina, la que llamamos medicina alternativa, pues es susceptible de muchos fraudes y de muchos abusos en muchos sentidos. Entonces, conocer más y con estudios más controlados, los posibles efectos, hasta dónde, qué tanto, yo creo que es muy importante y sí pues ha hecho falta durante mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿qué opinan ustedes respecto a desmitificar este tipo de filosofías, actividades y demás, pensando justo en lo que mencionas, ¿no? O sea, si estos efectos son debidos justo a una reducción del estrés a partir de estas técnicas y no a algo mágico y demás. O sea, el entenderlo, que a lo mejor 3 o 4 tipos de meditación diferentes que tengan filosofías completamente distintas y principios completamente distintos pueden tener efectos parecidos o no. O sea, ¿qué tan importante creen que sea el bajarlo del mito y demás a entender qué es lo que está sucediendo en cada una de estas? Entiendo también que, como lo que mencioné en el punto anterior, o sea, es una práctica que implica muchas cosas. O sea, cuando te sientes bien, comes mejor, duermes mejor, y todo eso por sí mismo tiene un efecto. Pues somos un sistema biológico lleno de muchas partes y hay efectos relacionados con todo eso. Entonces, pues no sé cómo ustedes cómo ven este punto. Sí, es que hay una línea muy delgada, digamos, entre el misticismo y el beneficio, digamos, directo de estas prácticas, concretamente en la reducción de estrés, ¿no?, en el que estamos sometidos. Y yo creo que en la medida en la que acumulemos evidencia científica a favor de estas prácticas, pues va a ser, porque mucho del argumento es que estas prácticas o las hierbas o esto puede ser dañino y puede intervenir con los fármacos de la medicina convencional. Entonces, si lo que hace falta
esa evidencia científica, bueno, pues entonces generemos esa evidencia científica, y es igual de complejo estudiar la enfermedad que estudiar la salud. Entonces, si le destináramos un poco más de tiempo, recursos, esfuerzo humano a la salud, pues todos tendríamos más herramientas para poder estar saludables. Pero si le destinamos tanto esfuerzo, dinero y recursos humanos a la enfermedad, pues no tenemos salida, ¿no? Exacto. Y sobre todo, o sea, mi punto de desmitificar es también ser críticos con lo que compone, ¿no? Porque, o sea, lo voy a decir una tontería porque no conozco del tema, pero decir, bueno, de todo esto que implica este tipo de práctica, pues a lo mejor la parte de, o sea, una tontería, la parte de la postura pues sí tiene un efecto, pero a lo mejor esta otra parte no tiene un efecto, y poder ser críticos con todo, o sea, no verlo como una cosa que no se puede, no sé, o sea, no se puede, o sea, que es como tan mítico y tan único que no lo puedes criticar, pues, o sea, a eso me refiero. Sí, creo que en ese aspecto el Chin Chikung pues no es ni único ni mítico, ¿no? Y por eso creo que escogieron esta técnica, y yo por eso dejé la ingeniería por esto, porque es algo muy pragmático en el que el doctor Pan Ming, de entrada, pues él no se considera un gurú o un gran maestro, nada de eso, es un científico que sigue haciendo investigación en muchos campos de la ciencia. En China hay mucha investigación, y que es otra labor que tenemos que establecer, como más vínculos con la Universidad de Beijing y otras instituciones que están haciendo ellos, y que el maestro Pan eliminó como mucho de estos como rituales y cosas como de reverencia al maestro, cosas así, para realmente dejar lo práctico de las tradiciones, como decía, budista, taoísta, confucianista, dejó lo útil y quitó todo lo demás que era como ritualista, ¿no? Entonces eso es lo que a mí como ingeniero me atrajo a esta práctica, que dije, de entrada no tengo que rendirle culto a nadie, ni que tengo que creer en algo, sino es algo que pues me empieza a generar beneficios porque uso mejor mi cuerpo, mi mente, mis emociones, y eso a mí me dio confianza como ingeniero, ¿no? Y eso es como por lo que yo pues de alguna manera pues me interesa pues apoyar cuando alguien se interesa por la investigación, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado en eso, en cuidar esa línea delgada, porque esto es muy fácil que pasemos hacia las creencias. Y el maestro Pan escribe mucho sobre eso, y él dice, hay que evitar la mente supersticiosa, fantástica. Y en sus libros es muy interesante cómo cuando las personas, los chinos tienen un bagaje cultural mucho más fantástico que el nuestro en torno a Qigong, y hacen preguntas que el maestro Pan dice, a ver, no, ya pasamos a otra etapa, esta es una práctica que pretende ser científica, entonces tenemos que limitar la mente supersticiosa, ¿no? Y por eso es bien importante hacer investigación científica. Claro, pero es muy válida esa pregunta, totalmente. Gracias. Muchísimas gracias por la ponencia, muy ilustradora. Tengo entendido que estas prácticas van más relacionadas con una filosofía de vida, pero son de alguna manera aprendidas fuera del contexto cultural de origen. Y me pregunto si habría un cambio en la sobreexpresión de estos genes que ustedes están notando en personas que nacen en el contexto cultural de donde es originaria esta filosofía de vida. O sea, que nacen y de cuna aprenden esta filosofía de vida. Es una pregunta interesantísima. No sé. Sí. Pues sí hay un cambio que sería cosa de evaluarlo, porque podría ser, como decíamos, incluso que nacer en esa cultura sea incluso contraproducente, porque en la literatura y personas que hemos conocido en Beijing y todo, hay personas que de entrada el Qigong lo empiezan a tomar desde esta parte más supersticiosa, y lo que ha luchado el maestro Pan es, como le decía hace ratito, como lograr que las personas cambien esa mente que se basa mucho en las creencias y en supersticiones para hacer una práctica nueva. Las aportaciones del maestro Pan son una práctica realmente muy novedosa, porque involucra lo científico con lo tradicional,
pero buscando algo mucho más pragmático. Entonces ahí pues sería como cuestión de hacer una investigación porque no creo que haya ahorita una respuesta como científica a eso, ¿no? Pero puede jugar de ambos lados. También los chinos de pronto tienen una disposición a esto, por ejemplo la parte confucianista en la que el alumno en China pues ve al maestro siempre como una autoridad y hace lo que le dice y es muy disciplinado y es como muy apegado al método. Eso es algo bueno cuando el instructor es bueno y cuando la información es correcta, ¿no? Y juega a su favor y entonces tiene más logros. Los chinos practican de una manera muy fuerte, ¿no? Comparado con los mexicanos, que esto pues es nuevo y como que lo hacemos un poquito y como que pues no tenemos ese nivel de disciplina. En ese sentido juega a favor, ¿no? Y podrían tener más resultados. Por ejemplo, en China las investigaciones más importantes se hacían en proyectos de 1 mes, 8 horas al día de práctica. Aquí fue en 3 meses de 1 hora de práctica. Si nosotros hiciéramos una investigación de 8 horas de práctica al día por 1 mes, los resultados tal vez serían distintos. Pero ¿quién está dispuesto a practicar 8 horas al día, ¿no? Pues esa sería una parte que tal vez será limitante en México, ¿no? Pero entonces ahí como que hay muchas variables que intervienen en los beneficios que puede aportar esta disciplina, ¿no? Y muchos son como de creencias también, ¿no? Y de hábitos. Y tomando en cuenta esto último que menciona, tomando la muestra aquí en México, ¿han pensado en incluir en posteriores después de su prueba piloto a población que no esté dentro del rango de con estudios de posgrado y todo esto? O sea, que en realidad pertenezca a clases sociales distintas, porque, o sea, también estos tipos de estrés y todo esto también puede estar más apegado a cuestiones económicas que están relacionadas con la posición de clase que tienen, y pues la muestra que tienen ustedes pues también deberían como cuestionar, o sea, en qué nivel socioeconómico están y qué estas cuestiones de clase, cómo están afectando a este estrés. Totalmente, sí, totalmente, y esta es una primera prueba piloto y este estudio tiene limitaciones, pues en muchos sentidos, igual a las limitaciones que tienen todos los estudios en general cuando trabajamos con humanos, que estamos expuestos, digamos, a estas diferencias, a estos sesgos que siempre nos cuestionan, ¿no? Estemos estudiando lo que estemos estudiando, pero sí esta es digamos, abrir una brecha en una línea de investigación que por supuesto quisiéramos seguir estudiando más a fondo y no convencer a nadie porque queremos convencerlos, sino que los datos mismos, los resultados hablen por sí mismos, ¿no? Gracias. ¿Algo? Perdón. Yo quiero hablar como practicante. Pues creo que esto es como lo hacemos convencidos. El trabajo que están haciendo ustedes pues tiene muchísima validez, el tratar de hacerlo ya de una manera científica, pero yo como practicante pues vas sintiendo los beneficios aunque no me digan en qué, ¿no? Te vas sintiendo mejor, tienes más movilidad, más coordinación, pero hay ejercicios muy específicos que, por ejemplo, estuve enferma de COVID, me puse el oxímetro, hice unos ejercicios, tenía 87, subí a 92. Tengo en el celular, por situaciones de estrés, tuve los niveles de triglicéridos altos y dije no voy a tomar medicina. Realmente no modifiqué mi alimentación, pero sí aumenté mi práctica y muy focalizada hacia los niveles y bajé a 90. Entonces, claro que es imposible para ustedes todo esto. Con el glucómetro también te lo tomas y si la tienes alta y haces en conciencia tu práctica, ves los resultados, te lo vuelves a tomar y después de 1 hora
los niveles se cambian, ¿no? Entonces, creo que nuestra práctica es de convencimiento y pues de ver los beneficios a nivel personal o grupal, porque también hay diferencias, ¿no?, en cómo se siente, y pues por eso estamos aquí, independientemente de que ustedes nos puedan demostrar lo que sea, ¿no? Claro. Es físicamente lo que nosotros tenemos. Gracias por el comentario. Yo creo que aquí atrás había una pregunta, rápido, y ya la última, y nos vamos porque creo que nos van a correr del auditorio. Por allá atrás. Y está muy padre. Mostrabas una lámina ahí donde mostrabas las perspectivas que ibas a abordar en esta futura línea de investigación. Me encantaron, están padrísimos, y creo que ahí también revisar cómo se comportan los telómeros a partir de todas estas prácticas creo que puede ser muy ilustrativo. Entonces estuvo muy interesante, nuevamente te felicito. Tenía una pregunta para la psicóloga, pero creo que ya se fue, entonces voy a hacer una pregunta a Abraham. Nuevamente también te felicito, Abraham, gracias por venir a presentar esta práctica que tú dominas. Y ahí te haría un par de preguntas. La primera, veíamos ahí una gráfica que nos mostraba Sandra, de los niveles de expresión en los grupos de principiantes y experimentados, y se veía una mayor, déjame llamarle así, una mayor manifestación de estos cambios en los experimentados. Esto me lleva a pensar que esto también puede ser producto del hábito, de quienes ya lo practican de manera más habitual. Hablando de los hábitos, ¿qué opinas del hábito en lo general de la cultura occidental respecto a la cultura oriental, China y quienes practican estas disciplinas? ¿Qué opinas sobre esos hábitos de la cultura occidental, específicamente en los centros urbanos y las grandes ciudades, con respecto a qué tanto nos pueden acercar o alejar de esta salud que tú platicabas? Ese sería el primer comentario, Abraham. No sé qué opinas al respecto. Pues yo llevo 18 años dedicado a esta práctica, a practicarla, a difundirla, a enseñar, y esa es la parte, como yo pienso, como más difícil, ¿no? El que una persona realmente lo lleve a su vida. Y no sé, yo pienso que el 10%, cuando mucho, de las personas que aprenden estas disciplinas realmente siguen a lo largo de los años. Eso es porque no es parte de nuestra cultura y es un proceso natural de tomar una nueva cultura, y es normal, pero también siento que es algo que como decíamos, esta parte confusionista de que pues las personas obedecen, hacen y sin a veces meditarlo mucho, porque lo dice el maestro, lo dice el papá, lo dice el gobernante. Y aquí en México pues a veces como que no tenemos todavía esa cultura a nivel masivo, ¿no? Los que están aquí pues son personas que llevan practicando a lo mejor muchos años y dicen, no, pues yo sí practico. Pero es algo que nos cuesta, hay una curva, ¿no? Que si en los primeros meses de práctica, cuando tú aprendes Chin Chikung, no lo practicas por lo menos un mes, más o menos diario, y no te atrapan los resultados que obtuviste, normalmente las personas lo dejan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los primeros meses de práctica, porque es donde tú empiezas a experimentar cambios y te quedas practicando esto porque te haces adicto a los beneficios, ¿no? A la sensación de bienestar, de tranquilidad y a los cambios a lo mejor en tu salud física. Entonces, si una persona no es disciplinada al principio y no tiene algún cambio, es muy fácil que busque otra cosa, ¿no? Entonces, ahí pues sí nos va a implicar como a todos, pues práctica y disciplina, y eso es como algo que no pienso que no lo tengamos mexicanos. Los mexicanos somos también muy buenos en muchas cosas y muy disciplinados, pero en términos de la práctica necesitamos evidencia, y eso pues requiere que por lo menos un mes practiques fuerte, ¿no? Pero no creo que sea algo tan cultural, sino más bien de a veces incluso un poco pues no sé, de necesidad. Las personas que más practican Chin Chikung es porque tienen una necesidad de disminuir su dolor, su ansiedad o algo así, ¿no? Muchas gracias y felicidades. ¿Hay alguna manera de hacer un estudio genético
que no forzosamente sea toma de sangre, por ejemplo, toma de células de la boca o algo así, que pueda simplificar algunos estudios posteriores? Sí, creo. Se podrían tomar hisopos bucales y el tema, digamos, complicado posterior es hacer como la extracción del RNA o del DNA dependiendo del estudio, y que sea suficiente y que tenga la calidad y la integridad necesaria para hacer estos estudios genómicos en donde se requiere que la molécula esté muy, muy limpiecita, porque si no pueden alterar los resultados. Entonces, sí se puede y sí se hacen, ¿no? Por ejemplo, los estudios en niños y etcétera se hacen normalmente toma de hisopos bucales y de diferentes fluidos o muestras biológicas. Bueno, mi segunda pregunta era bastante más compleja, entonces me gustaría hacerla personalmente, pero es en relación a la parte que nos salió significativamente diferente, que es en relación a la espiritualidad, pero que era lo que exploraban y todo esto, pero pues esto pues probablemente lo podemos platicar después, no sé. Sí, yo creo que tiene que ver, sí lo hemos reflexionado nosotros también, y tiene que ver un poco con o sea, que la práctica en sí no implica incorporar a tu vida una creencia o un dogma espiritual, sino que simplemente es pues lo que ya experimentamos ahorita. Entonces yo creo que está relacionado a eso, pero sí hay que reflexionarlo mejor. Pero gracias por la pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias por el interés y pues ya les seguiremos contando de los resultados.